En Instagram una vez vi un video de España que supuestamente tenía que ser cómico, ¿no? Y efectivamente el papá que filmaba a la hijita, una niña de unos 8 o 9 años, le preguntaba a la hija cómo había sido su visita a la catedral de su pueblo, de su ciudad. No dan los detalles de dónde es, pero la niñita, casi como una adulta, porque utilizaba el lenguaje de adulto, ¿no? Entonces una niñita bastante precoz y con buen vocabulario, decía, bueno, pero es que flipé, terrible, flipé, ¿no? Y flipar es una palabra que se usa en España para decir me desconcertó profundamente, me desagradó, me volvió loco, digamos así, ¿no? Y esta niñita comienza a explicar de qué cosa flipó, y es que contó que cuando entró a la catedral vio esta imagen terrible de un hombre muerto, ¿no? Y este hombre muerto además estaba con sangre y puesto en una cruz. Ya saben de quién estoy hablando. Y el papá se reía como decía, pero qué terrible ver eso. O sea, una niña española que había ido a la catedral de visita y estaba traumada de lo que había visto. Porque había visto a Jesucristo crucificado. Entonces, al papá no le daba vergüenza que su hija no supiera quién era Jesucristo. Mira, ni siquiera por razones de fe. Estás en España, donde es imposible separar la cultura de la tradición cristiana. Y tu hija ve por primera vez un crucifijo y se entera de quién es Jesucristo. Oye, por lo menos por curiosidad cultural, explícale por qué está crucificado y por qué está representado en una catedral. Pero no, la cuestión termina con el papá riéndose a carcajadas de la niñita, pero es que flipé, ¿no? Y me abstuve, digamos, de poner un comentario. Deberías estar llorando en vez de reírte. Yo recordé este video que me dejó muy desazonado, muy desagradado, hace muy poco, cuando un sacerdote español compartió lo que pasó en un pueblo en España. La historia es esta: el curita párroco de este pueblo, que es además párroco de un par de pueblitos más por la escasez de sacerdotes en España, es un sacerdote de 80 años, ¿ok? Y critican que él es muy mandón, esto, el otro, y que probablemente efectivamente el curita no sea candidato dominante a ser elegido el señor simpatía del año. No va a ser elegido Mr. Simpatía. 80 años, cansado, todavía sirviendo. Nadie dice eso, nadie dice cualquier otra profesión a los 80 años está retirado y sentado. Este curita sigue sirviendo y proviendo los sacramentos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la historia? Este curita, acusado de ser renegón, etc., le toca celebrar el funeral de un joven que murió intempestivamente, y en consecuencia, digamos, la tragedia de un joven muerto. En este funeral van los papás y va la novia del joven y los amigos. Y como es un pueblo pequeño, va la alcaldesa, que es del Partido Socialista Español, ¿no? Del PSOE. La alcaldesa, cuando protesta después de lo que les voy a explicar, dice la ceremonia, nunca usa la palabra misa, ¿no? Para ella era una ceremonia que, como es más bonita hacerla en la catedral, en la iglesia principal del pueblo, que hacerla en la alcaldía, pues esa era la única diferencia, no que era un sacramento o el sacrificio de la Santa Misa. Entonces, durante la misa, en la homilia, el sacerdote dice: esta es una de esas ocasiones en las que uno quisiera no decir nada, haciendo referencia a que es difícil predicar la homilia de la muerte de un joven, ¿no? De alguien que ha partido tan temprano. Entonces, separa a la madre del difunto y la novia y dicen: bueno, padre, entonces yo quiero hablar. Y la novia: yo también quiero hablar.
Y el padre les dice, probablemente de una manera ruda, me resulta indiferente, ojalá haya sido de una manera caritativa, por supuesto que es mejor la miel que la hiel, ¿no? Pero les dice, ¿no? Esta es la homilía. El sacerdote dice, la homilía la predico yo. Y se arma ahí un revuelo, porque básicamente hay un conflicto cultural. El padre sabe que está celebrando la Santa Misa, tiene 80 años, no ha visto eso. Es un sacerdote que a los 80 años conoció la España católica, donde la gente sabía lo que era una misa, y en consecuencia estaba naturalmente enojado con que la gente no lo supiera. Y por el otro lado estaba la gente que nunca va a misa, que no le interesa ir a misa, que no sabe lo que es la misa y que cree que puede hacer lo que se le da la gana porque, bueno, ellos son los parientes del difunto, pues. Entonces, finalmente el padre del difunto es el que apacigua las cosas y dice, mira, vamos a sentarnos. Y después la misma alcaldesa, que se quejó a través de las redes sociales, y un par de chiquillas, amigas del difunto, que también se quejaron en redes sociales, por favor, firmen esta cuenta en change.org, que estamos pidiendo que la diócesis saque a este sacerdote de ahí. ¿Saque a este sacerdote para qué? Para que te ponga un monigote, un payaso que haga lo que tú quieres cuando tú lo quieras, en vez de dedicarse a dar los sacramentos para los 4 gatos de católicos que queden, pero finalmente para dar los sacramentos. Y resulta que cuando se recompone la historia, la idea de que este sacerdote quería reprimirlos para que no hablaran de este difunto en medio de su dolor es completamente falsa. Lo que les dice es, ustedes no pueden interrumpir la homilía. Y terminada la misa, el sacerdote se sienta en una silla, dicen estos incultos, y se sienta simplemente en la sede y deja que, terminada la misa, estas personas hagan un elogio del difunto, la novia y la mamá, que es completamente aceptable si así lo cree razonable el sacerdote. Entonces el sacerdote no estaba haciendo nada para herir los sentimientos de estas personas que estaban lógicamente apesadumbradas, dolidas por la muerte extemporánea de un hijo joven. Estaba simplemente respetando la misa, porque el respetar la misa es el acto de respeto más importante que puede ser para aquel quien o por quien se dedica la misa, que es el difunto. Entonces, lo que vemos acá es la misma historia de la niñita que dice flipé, solamente que llevaba a estos adultos ignorantes. Entonces, cuando esta alcaldesa pide cita con el obispo, y el obispo se la tiene que dar, el obispado emite un comunicado muy corto diciendo, acá lo que hubo es un malentendido, no hay ninguna intención de remover a este sacerdote de su posición. Tiene toda la razón el obispado, y esta gente se quedó rabiando, la alcaldesa y las otras chicas ahí, amigas que han estado usando TikTok para decir, esto es lo que pasó, no dejaron hablar en la ceremonia, no dejaron hablar. Nunca dicen, oye, se trataba de una misa y era en medio de la homilía y se les dejó total libertad, el sacerdote no tuvo ningún problema, no les recortó, no les dijo ya que se acabe, no hablen menos, nada. Se quedó sentadito en la sede, en el altar, mientras estas personas caminaban al ambón, estas 2 personas, y daban su testimonio, daban su digamos, palabras de despedida del difunto, ¿no? Simplemente que al final, cuando ha terminado la misa, como corresponde. Entonces, este punto de vista lo he titulado el fin del catolicismo cultural. O sea, ese catolicismo que es, bueno, yo sí quiero estar bautizado, quiero que mis hijos se bauticen, quiero que reciban catequesis, voy y los dejo en la catequesis y yo no voy, y cuando después de que hacen la primera comunión y los catequistas le dicen, ahora que has recibido el cuerpo de Cristo tienes que comenzar a ir a misa, el niño es pequeño, los papás no quieren ir a misa y el niño no puede seguir asistiendo, no puede seguir viviendo el compromiso que ha adquirido al recibir la primera comunión, porque los papás no se les da la gana de ir a misa. Van a ir a misa cuando hay una quinceañera, en los países donde se celebra la quinceañera, no del país de donde vengo yo, ¿no? Donde después se
Va a haber el matrimonio, aniversarios y funerales. Ese es el único momento en que se va a misa. Entonces, la misa se va convirtiendo simplemente en un elemento cultural, pompa y circunstancia, nada más. Y cuando se convierte en un elemento puramente cultural, esto es lo que termina pasando. Los niñitos frente al crucifijo, entre comillas, flipan, y los adultos no tienen la menor idea de cómo funciona una misa y cuál es la razón por la cual una persona no se puede parar a interrumpir la homilía porque se le da la gana. En circunstancias dolorosas, penosas, por supuesto. No sabemos qué palabras utilizó el sacerdote. Dicen que el sacerdote fue muy rudo, pero de lo que se quejan es que no les dejó hablar. Esa es la rudeza. Es muy rudo, dice. Si el sacerdote estaba defendiendo la rectitud y la calidad de la misa, de ninguna manera podía ser calificado como rudo. ¿Y esto qué cosa significa? Que finalmente los católicos vamos a ser católicos orgánicos, o sea, en todos los aspectos de nuestra vida, sabiendo lo que hacemos y optando deliberadamente a hacer y participar de la sociedad en lo que queremos y en lo que es bueno para nosotros y para nuestras familias, desasociarnos deliberadamente de aquellas cosas en la sociedad en las que no vamos a poder vivir nuestra fe. Antes no era así. Había un consenso social. Se podía ser católico y estar al mismo tiempo plenamente en la vida pública, en el entretenimiento público, etc. Porque habían valores cristianos que todavía permeaban la sociedad. Eso ha desaparecido. Y ahora estamos en los países donde los niños no saben lo que es el crucificado, las personas no saben lo que es una misa. Ese catolicismo va a desaparecer. Estas personas que nunca van a misa y que fueron solamente para este funeral, ahora por supuesto sienten que la iglesia ha sido todavía más injusta, entre comillas, con ellos, porque han dejado al cura ahí, este curita de 80 años que es un héroe, por más que sea un cascarrabia, si lo es, no lo sabemos, que no les ponga ahí un curita joven, ¿no? de pelito largo, que, sí, tú quieres hablar, habla, ¿no? Quieren meter la motocicleta del joven en la que se accidentó a la catedral, como siempre, que metan la motocicleta, que básicamente terminan concediendo al mundo. Eso se va a acabar y el mundo va a ser cada vez más claramente secular, más desconocedor y despreciador de nuestra fe católica, y los que somos católicos vamos a tener que tomar una decisión. O somos católicos orgánicos de verdad, o no seremos nada. Que tengas un buen día.